que cometió tal acción, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Muy bien, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria en este momento. Nos despojamos de toda sabiduría humana y sea usted, Señor, la que en esta hora le habla a su pueblo. Háblale a los hijos, háblale, Señor, a cada uno de nosotros en confianza, para poder nosotros, Señor, poder salir a flote en este mundo, Señor, donde las artimañas del enemigo son muchas y de gran variedad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les mencionábamos a ustedes hace unos días atrás que los Corintios era una ciudad portuaria. Algunos de ustedes se han ido, por ejemplo, a La Unión, se han ido a Acajutla, a La Libertad. Son ciudades que están a la orilla de la playa. Y aprovechando la playa, el comercio, se hacen ciudades cosmopolitas. Se hacen ciudades donde abunda mucho la prostitución, la droga, la distribución de todo, porque como entra una ciudad que tenga, digamos, comercio terrestre y tenga comercio marítimo, tiene de todo, ¿verdad? No abunda el comercio. Y entonces igual los corintios, aparte de ser una ciudad cosmopolita, también tenían costumbres. Le vamos a recordar esto, ¿verdad? Costumbres paganas, de costumbres sexuales que para ellos eran normales, ¿verdad? Ellos eran influenciados por los griegos, influenciados también por los romanos. Esas dos culturas mezcladas hacían de las costumbres sexuales una costumbre, una tradición, ¿verdad? Tal grado de que el mayor atracción, o más bien dicho, el mayor rito, la manera de adorar a sus dioses era yéndose a tener sexo, muchachas vírgenes buscando muchachos bajo árboles como las ceibas. Ustedes han visto las ceibas, que son frondosos, árboles frondosos y altos. Entonces esos eran los rituales, ¿verdad? Tener sexo bajo árboles frondosos. Esa costumbre en los corintios no estaba ajena, era parte de su hábitat, digámoslo así. La gente muchas veces, nosotros hermanos, hemos sido educados en culturas, en tradiciones. No toda la cultura es buena ni toda la cultura es mala. Las tradiciones culturales, algunas son malas, nos alejan de Dios, ¿verdad? Tradiciones de nuestros abuelos que muchas veces fomentaban, digamos, el buen vivir, la buena convivencia, ¿verdad? Ayudaba a mantener la familia, pero habían otras costumbres como por ejemplo en los abuelos, en los tiempos de antes, ¿verdad? Era costumbre que el muchacho media vez llegaba a los 15 años, el papá tenía que llevarlo ante la muchacha, ante un prostíbulo, para que éste se convirtiera en hombre. Era una costumbre que de alguna manera, ¿verdad? No era buena ante los ojos de Dios, y lo hacían de alguna manera ignorante, ¿verdad? Entonces, igual entonces los corintios tenían estas costumbres ajenas, costumbres, por ejemplo, que tenía que ver, Dios había, si gusta, váyase a Deuteronomio 27, versículo 20, y hallamos, por ejemplo, una ley que el Señor había puesto, capítulo 27, versículo 20. Dios ya había puesto leyes ante los
ante los hijos de Dios. 27:20. Mira bien, había una maldición sobre aquel que practicaba tal cosa. Dice el 20. Vamos a ver. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. El regazo es como digamos la desnudez o el pecho del hombre. Entonces, en pocas palabras, para el pueblo judío, el que un hijo tuviera como mujer a la mujer de su papá era una cosa horrorosa, era una cosa abominable, es una cosa abominable. Ahora bien, ya estaba esa ley para el pueblo judío. El pueblo de Corinto no estaba sujeto a las leyes de Israel. Era una ciudad politeísta, era una ciudad que adoraba muchos dioses. Por lo tanto, cuando ellos conocieron el Evangelio, lo conocieron y empezaron a ver una nueva manera de vivir. Por eso Pablo les recuerda más adelante en la segunda carta que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Eso debería de ser, ese era el caballito de batalla de Pablo ante una ciudad que no era cristiana. ¿Te imaginas? O sea, es bien difícil hacer cambiar a las personas en la manera de pensar cuando son adultas, porque han sido criadas, educadas con culturas y tradiciones, y cuando viene la palabra y le dicen, mira, es malo fornicar, pero así lo he hecho siempre. Es malo adulterar, pero si mi papá así lo hizo. Entonces, para Pablo no estaba en ese entonces, él había ido y había formado la iglesia. Había seducido a otros corintios, a otros ciudadanos, los había convertido al evangelio, les había hablado del amor de Dios, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esos corintios creyeron, gloria a Dios. O sea, aun cuando esta ciudad era con mucho libertinaje y costumbres sexuales exageradas, había un remanente que le creyó a Dios. Habían personas que le creyeron a Dios. Ahora bien, el asunto que Pablo hoy quiere tocar, dice, bueno, miren, me he dado cuenta, yo les he hablado cosas de las que Dios demanda que no hagamos. Y como también aquí en esta iglesia, nosotros le hemos dicho que debe de abstenerse, por ejemplo, el todo joven de la fornicación, ¿verdad? Le hemos hablado del adulterio a los adultos, para que lo que se hacía antes ya no se haga. Le hemos hablado de la mentira, le hemos hablado del servicio, le hemos hablado de la adoración a Dios, le hemos hablado de la comunión con Dios, le hemos hablado de los tiempos postreros, le hemos hablado de la venida del Señor, le hemos hablado de las coronas, hemos hablado de tantas cosas. Entonces, ninguno de ustedes está ajeno a lo que Dios le prohíbe, porque aleja a su espíritu de Él. Pero aquí había un caso, como eso mismo se refleja hoy en día. Mire bien, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O imagínate tú, te imaginas, te hemos hablado que los gentiles, los corintios eran tremendos, ¿verdad? Pero había en la iglesia una persona que hacía cosas peores que la de los gentiles, el mismo pueblo. Entonces para Pablo era algo tan asombroso, pero lo que era más asombroso para él era que la gente, el mismo pueblo, no hacía nada por corregirlo. Y no hacía nada porque se acuerda que en la última estudio que hicimos, Pablo reclamaba a los corintios que ellos se creían envanecidos, que ellos ya lo sabían todo, que ellos no se jactaban, ¿verdad?, de que ya casi eran reyes, ¿verdad?, que todo lo sabían. De eso les reclamaba Pablo. Y si lo sabían tantas cosas, ¿por qué entonces, dice él ahí, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos,
¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que la iglesia, Pablo le demanda a la iglesia más sensibilidad hacia Dios. ¿Está oyendo? Más amor a Dios que amor a la carne, que amor al hermano. Porque dice que somos hermanos. Mire, muchas veces los padres consienten actitudes de los hijos, aun cuando saben de que esas actitudes dañan a Dios. O sea, no le gusta a Dios y los toleran. Y dice Pablo, en vez de hacer algo, ponerse de acuerdo, la familia, la iglesia, a orar por ese fulano. Por eso le llamamos la disciplina. Porque hay veces en las cuales nosotros como iglesia, la iglesia, el pastor, el diaconado, tienen que tomar decisiones. Y muchas veces una iglesia con disciplina a nadie le gusta. Una iglesia con disciplina dice, ay, es que allí muchos nos regañan, es que allí son muy exagerados. No es que seamos exagerados. Es más, por eso algunas veces la iglesia bautista o nosotros que tenemos orígenes bautistas nos critican porque dicen, es que somos muy libertinos, ¿verdad? Porque de alguna manera dejamos que la persona venga, se asiente, frecuente la iglesia, pero pasa el tiempo y esa persona no da cambios, no da señales de cambio. Entonces la iglesia tendría que hablar con esa persona. Tendría que decirle, mire mi hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha dejado de fumar? ¿Por qué no ha dejado de decir malas palabras? ¿Por qué no ha dejado de aquella vieja costumbre de mujerear? Aquí en la iglesia, si yo le contara, hay muchos casos de esposos de que, ¿verdad? Son, como decía mi mamá, patechucho, ¿verdad? Que andan por ahí, por allá, y no digamos también más de alguna hermanita por ahí, qué sé yo, ¿verdad? Si nosotros debiésemos de estar, como quien dice, poniendo el dedo sobre la llaga. A muchos no les va a gustar, no les gusta la disciplina, pero es necesario la disciplina. Entonces, Pablo lo que le hace la reflexión es, ¿están ustedes envanecidos? Como que ustedes lo saben todo, y eso que está haciendo fulano de tal, para ustedes está correcto, cuando no está correcto. Eso dice. Nosotros debiésemos, no nos está diciendo Pablo, seamos jueces, pero sí nos está diciendo, cuidemos el buen testimonio de la iglesia, cuidemos el buen testimonio de la casa. Porque el problema es que cuando alguien falla, y lo ven a una muchacha por allá amontonándose con un fulano y saben de qué es de la iglesia, ¿de quién van a hablar? Y dicen, y es hermana, y es hija de la hermanita tal, mira, ve lo que le enseñan en la iglesia. Hablan mal de Jesucristo y hablan mal de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Entonces Pablo, él quiere que él enseña a la iglesia a que las cosas sean directas, sin rodeos, que no haya sentimientos. Esto es así como los banqueros, ¿verdad? Ellos no andan viendo si usted tiene para pagar o no tiene. Si usted no tiene para pagar y usted se comprometió con ellos a pagarle, le quitan la casa, le quitan la cama, es la única que no le pueden quitar. Pero aunque usted llore, mire que por favor, espéreme unos días más, que no, nada. Son sus sentimientos. Que mire que perdóneme el cobro de interés. No lo siento, por eso esa es mi función, ¿verdad? Trabajar el dinero suyo, el dinero ajeno, con eso gano pisto y no le puedo perdonar deudas. Entonces los bancos no le perdonan, ni un 5 le perdonan. Por eso yo trato de sacarle provecho a los bancos, pero de lo que ellos ofrecen. Sé que al final, imagínese, usted tiene su dinero en un banco, le pagan poco interés, sin embargo le cobran comisiones de esto y lo otro. Entonces, así también nosotros en la iglesia debiésemos de ser directos, ¿verdad? A tal grado de que nosotros debiésemos cuando veamos algo que está mal en un hermano, dice la palabra, y usted lo sabe, según Mateo capítulo 18, del 14 en adelante, del 14 al 17, dice que si usted ve algo en un hermano que está mal, usted tiene el deber de llamarlo
Y si en algo ofende a la iglesia, ofende a su familia o lo ofende a usted, usted está en el deber de llamarlo y decirle: mira, hermano, como que lo que estás haciendo como que no está correcto. Y llamarle y decirle: mira, cambia, Dios quiere un propósito bueno, tiene un propósito bueno para ti. Entonces usted lo llama, le hace la amonestación. Allá la persona, si se enoja con usted o se alegra: hermano, qué bueno que te preocupas por mí. Qué bueno que me haces llamado a la reflexión, porque eso significa que me querés ayudar. Hermanos, hay veces, hace tiempo también le dije yo a usted, hay veces que nosotros recibimos el consejo y lo recibimos de mala gana. Pensamos que es para perjudicarnos, cuando no, le debiésemos de dar gracias a Dios y a través de la persona por el consejo. Entonces Pablo le recuerda a la iglesia que hay una acción que tomar. Primero, hablar con la persona. Si la persona después de hablar no hace caso, se le llama de 2 o 3 testigos, para que quede evidencia de que usted le llamó a la observación a esa persona, porque así era en los tiempos antiguos: 2 o 3 testigos, ¿verdad?, para llamar la atención a alguien. Y si esto no daba frutos, entonces decírselo a la iglesia: iglesia, aquí tenemos a una persona. ¿Te imaginas tú en este tiempo qué dijeran de nosotros o qué dijeran de la iglesia? Creo que hay algunas iglesias que lo hacen, y créame que es una iglesia donde no hay mucha congregación, porque algunos digamos se extralimitan en eso también, ¿verdad? Pero del púlpito están diciendo: hermanos, aquí tenemos a alguien que está pecando. Deberíamos de decirle así: esta persona no ha cambiado, no ha querido cambiar. Le llamamos la atención a nivel general, público. ¿Qué hace mucha gente cuando se le llama la atención públicamente? Mejor no viene, hoy no voy, ahí no me quieren, ahí no sé qué. Pero en realidad es porque ya se habló con esa persona, ya tendríamos que haber hablado con esa persona. Entonces, esa es la forma como se trata la disciplina en la iglesia. Si esa persona, una vez llamada a la reflexión a nivel de iglesia, no cambia, el punto es: sáquenlo de la iglesia. Y le digo, sería terrible que le dieran a usted en un momento dado por burrita, por desobediente, por piedra de tropiezo, como quiera usted llamarle, que la saquen de la iglesia. Fíjese lo que dice Pablo. Ciertamente, dice: ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estamos hablando de un punto extremo, un caso de inmoralidad, un caso de que un hijo se acueste con la mujer de su papá. Es un caso tremendo. ¿La iglesia qué hizo? Nada. No, ni oró por el fulano, ni tampoco lo amonestó. ¿Qué hace usted en su casa ahora, viéndolo particularmente? ¿Amonesta usted a sus hijos? Algunas veces, algunas madres, ¿verdad?, dicen: no, es que para no tener problemas con mi hijo, no quiero que se vaya. Pero no es que usted lo esté echando, simplemente usted está poniendo el orden de la casa. Por eso Pablo siempre le recuerda: la iglesia no debe tolerar entre nuestra gente alguna mancha, alguna cosa que se haga, alguna acción que vaya en contra de lo que Dios nos ha ordenado. Nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, debemos de comportarnos como tales, espirituales. El Hijo de Dios no se comporta de una manera similar a la del mundo, no, ¿verdad? Entonces, y si hay alguien, por ejemplo, vení Alberto, por ejemplo, en la iglesia va a haber siempre algo como esto. ¿Te diste cuenta de la hermanita que anda por ahí? Qué buena está el hermano. Si yo le digo esto a él y él me dice: no está aplicando el principio. Este tipo de situaciones que le acabo de pasar aquí, entre los jóvenes es muy común. Vaya a ver si alguien
Si por ejemplo, alguien que venga con esa actitud y le dice, mira vos, y que no estás en la iglesia, mira, anda con otro cuento, con otro ese cuento, conmigo no, de ese tema no. Aunque que le diga, ay, pues sos gay, que no sé qué, no, pues que le digan. Pero la cosa es, si somos hijos de Dios, no debemos de darle cabida a actitudes de los hermanos que muchas veces no quieren pecar solos, quieren que tú les ayudes a pecar, que sean dos los pecadores. Así que yo le invito en esta noche, dice Pablo, hay que ser, ¿cómo se llama? Directos, duros, porque es lo mejor. Véalo usted. Según las estadísticas actuales, yo me acuerdo que hace unos 10 años atrás, a la gente evangélica le daban más prioridad. Mira, en los 90, me acuerdo yo, aquel que era cristiano era un cristiano más sometido, un cristiano más comprometido con Dios. Entonces, si alguien contrataba a un evangélico, decían, es que los evangélicos son más, ¿cómo se llama? Temerosos, son más respetuosos, son más decentes. Vaya a ver ahora en este tiempo tantas iglesias que han salido, que aquí, ¿verdad? Bueno, allá en Estados Unidos ya hay iglesias cristianas evangélicas, el pastor ya se declaró homosexual, digamos, ya está de moda. Hace poco, o ayer creo que salió una noticia, en la iglesia católica ya también se dio aval a que los padres homosexuales tienen fortalezas que enseñar a la gente, a sus feligreses. Entonces están avalando todo eso. Y entonces hay de todos colores las iglesias. De alguna manera hay, si vos crees que ¿cómo se llama? Bueno, los mormones, por ejemplo, ellos ellos bailan, ¿verdad? Toman vino, menos café. Pero para ellos es así el gelengue. Pero vaya a ver, hace 20 años atrás no había ese tipo de actitudes. El cristiano era más, no se permitía orar de pie, no, solo hincado, ¿verdad? No se permitía a la gente, a las hembritas entrar en pantalones, solo con faldas hasta aquí, ¿ve? Entonces, de alguna manera, la santidad y la santificación se ha ido, de alguna manera, la iglesia cristiana, por tratar de traer más gente, se nos ha olvidado que hay que no perder la santidad. La iglesia es una iglesia de puertas abiertas, pero usted no debe de perder la santidad. O sea, una vez entrado a la iglesia, usted debería ir perdiendo lo que trae del mundo para ir siéndose santo ante Dios. Y eso significa algún cambio en el exterior, porque en el interior está haciendo el cambio completamente Dios. Así que esa situación es la que Pablo le exhortó, le decía, si usted pregunta, ¿qué diferencia hay entre el hermano Alberto, por decirle algo, cristiano, que viene a la iglesia, y aquel cipote de allá del tanque? Van a decir, lo más probable, según las estadísticas, fíjate que no le veo mucho el cambio. ¿Por qué? Porque tal vez la misma a las actitudes, porque tal vez la misma, no es que sea así Alberto, me refiero yo, es un ejemplo. No oran, no ayunan, no hacen nada. No se dan no se dan color, como se dice. Entonces no hay mucha diferencia. No digamos también en el adulto. Ahora, ¿cuándo es? Pablo dice, nosotros debiésemos de tener una iglesia con un corazón arrepentido. Porque el corazón arrepentido es el que hace el cambio. El corazón que no se arrepiente, ese no hace cambio.
Y ese no trata de mejorar, no trata de superarse, no trata de superar a su familia, no trata de buscar las cosas de Dios. No hay un corazón arrepentido. Entonces dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. Entonces hay que tener claro, para algunos quizás las cosas en sí son normales, pero siempre tiene que haber alguien que tiene que hacer la diferencia. Yo lo veo de otra manera, y no lo veo como a mí me da la gana, lo veo como dice Dios. Amén. Por eso es que en este tiempo, ¿verdad? La iglesia, por ejemplo, yo a ustedes tengo que hablarle, inclusive a los jóvenes que los estamos asesorando en este tiempo, y de hecho le recordamos el sábado sí va a venir la psicóloga, ¿verdad? A las 2:30. Les recomiendo siempre a los muchachos, hay que prepararlos para un matrimonio donde no haya divorcio. Porque, ¿cuál es la costumbre en la iglesia evangélica? Hacer como los demás hacen, divorciarse. No, como que ya no hay compatibilidad. Pues hay que divorciarse. No, si se va a casar, para siempre con esa persona. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios quiere que usted pueda, con un corazón arrepentido, usted debe de buscar ser ayuda idónea. Si es mujercita y si es varón, buscar a la ayuda idónea, que le va a ayudar en el ministerio, que le va a ayudar en su vida, que le va a ayudar en su hogar, en su casa, ¿verdad? Entonces, Pablo siempre dice, tiene que haber alguien que vea las cosas diferentes. El hecho de que en la iglesia ustedes ven una actitud de, por ejemplo, pongámoslo, ¿quiénes son los que están más al frente de ustedes? Los músicos. Si usted en algún momento ve a alguno de ellos haciendo algo que no es correcto, perfectamente llámele la atención y diga, mira, tú eres parte de la iglesia, de los que están expuestos ante la luz de la iglesia. Y ellos tendrían que acogerse a la amonestación, porque se lo está diciendo usted en amor, no para perjudicarlo, no para abochornarlo, ¿verdad? Entonces, aunque Pablo no estaba con ellos, pero se siente con la autoridad, porque por eso dice en el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa eso? Por eso siempre le digo yo a usted, hay gente que solitas se quita la cobertura de Dios. ¿Cuál es la cobertura que Dios en este momento usted tiene? Usted me va a decir, sí, es Dios, porque Dios es mi Padre, correcto. Pero para bendecirte, por eso habla el Salmo 23 y el Salmo 133, que en medio de la congregación, dice el Señor, ahí envía a Dios, ¿qué? La bendición. Dice también, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está Él. Entonces, cuando está Él, hay una promesa de que lo que pida, en ese momento Dios se lo puede dar. Entonces hay una promesa en una iglesia. Entonces cuando usted dice, yo me reúno en el tabernáculo de adoración a Adonai, y si hay gente que ni se acuerda del nombre de la iglesia, pero esta iglesia es para usted su cobertura, porque aquí donde Dios le ha placido traerla o traerlo para que usted crezca de una manera especial en las cosas de Dios. Entonces, aunque usted no lo crea, no lo vea así, pero así dice la palabra, usted está bajo cobertura. Usted se decidió reunirse en esta iglesia, usted está bajo cobertura. Y los que están bajo cobertura, pues, mira, en mi caso, yo oro por usted, algún hermano ora por usted, los diáconos tienen que orar por usted. Cuando oramos por esas ofrendas, oramos por usted, por su trabajo, por su familia, por su salud. Usted está bajo cobertura del pastor, bajo la cobertura de los hermanos, entre todos, usted está bajo cobertura. Pero cuando hay alguien que decide salirse, ya no está bajo cobertura. Se salió del redil, y ya del redil, fuera del redil, ¿qué es lo que hay afuera del redil? Lobos queriéndoselo comer o queriéndole comer la bendición, langostas que llegan a su casa a devorar lo que tiene. Y está como quien dice, desprotegido. Es como que esté usted
desnudo en tiempos de frío, ¿verdad? ¿Te se ha fijado usted cuando hace frío cuánto nos hace falta una colcha? Pues así es aquella persona que se sale. Ahora bien, imagínate tú ahora cuando aquella persona se ha encontrado en delito y en pecado y no quiere cambiar, ¿qué hay que hacerlo? Hay que sacarlo. Yo, en lo personal, han habido personas aquí que han quizás hecho cosas, me refiero que han tratado la iglesia y se han aprovechado de algunos hermanos de alguna manera terrible. No hemos llegado a ese extremo de correrlos. Mire, hermano, ya no lo quiero ver. Y el día que le digan a usted así, llore, hermano. Porque nadie le va a decir ya no venga si no es por un motivo grave, sino por desobediencia, por rebeldía. Terrible que le digan, hermana amarillita, ya no quiero verla. Usted no quiere cambiar. Usted solo maltratando a su marido pasa. Porque no cambio, ¿eh? Qué terrible es quedar bajo 5